Bueno, a continuación tenemos al compañero, colega David Fonseca, TSU en radioimagenología, director de la empresa DAFO Imagen, ex docente universitario de la Universidad de Carabobo, conferencista nacional e internacional, aplicacionista en el área de quirófano con el manejo del arco en C, aplicacionista de la empresa Reto Meditec México y autor de un libro sobre el manual del uso del arco en C en quirófano, bastante distribuido y de excelente calidad, sumamente recomendado. Viene a nosotros esta tarde con la conferencia Biopsia Virtual en tumores cerebrales por resonancia magnética. Muchas gracias, David. Adelante. Buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación a este importante congreso, el primer congreso internacional de radioimagenología venezolano. Gracias a todo el comité organizador, gracias a todas las personas que hacen bien este congreso. Esta vez vengo a hablar sobre la biopsia virtual en tumores cerebrales a través de la resonancia. Un interesante tema que habla sobre cómo podemos saber las características metabólicas de los tumores sin necesidad de hacer estudios invasivos en el paciente. Mi nombre es el profesor David Fonseca, soy TSU en Imagenología, director general de DAFO Imagen Latinoamérica, soy de Valencia, Venezuela. En la actualidad soy aplicacionista de la empresa Reto Meditech. Entremos un poco en tema. En esta conferencia vamos a hablar de la historia, la función, protocolos y algunos casos clínicos. Empecemos con la historia. El inicio de la espectroscopía en la resonancia magnética fue en el año 1951, donde se descubre la aplicación química de los metabolitos. En 1970 se aplica la técnica de Fourier, que sigue aplicándose en la actualidad. Veamos que la espectroscopía no es una técnica nueva, aunque con el pasar de los años se ha ido perfeccionando y creando nuevas plataformas a través de la espectroscopía. ¿Cuál es la función de la espectroscopía? Es una técnica no invasiva que se encarga de estudiar los metabolitos intracraneales, complementando la información morfológica del estudio de resonancia. Esto quiere decir que nosotros estudiamos a través de los estudios neurológicos o intracraneales la función de esos metabolitos en la se hace espectroscopía en la parte intracraneal. Ahora se puede hacer espectroscopía en corazón, en hígado, en mama, en próstata, pero este tema habla sobre la espectroscopía en el área cerebral en tumores. La resonancia magnética aporta la información morfológica y la espectroscopía la información metabólica. Por eso la llamamos biopsia virtual. Esto quiere decir que hay una combinación de la parte morfológica con la parte química. Esto quiere decir que fundimos esas secuencias morfológicas como son los spin echo, los turbo spin echo, las ponderaciones T2, ponderaciones T1, ponderaciones PD con la parte funcional metabólica del estudio espectroscópico. Quiere decir que vamos a estudiar a través de la biofísica la espectroscopía, la frecuencia codifica el grupo químico que origina la señal. La espectroscopía por RM de hidrógeno. Hay diferentes espectroscopías al nivel de hidrógeno y otras partículas que se pueden estudiar o otros elementos químicos. Pero lo que vamos a estudiar por resonancia es la de hidrógeno. Nosotros podemos ver que los metabolitos resuenan por partes por millón, comenzando de la línea 0 desde el lado derecho y partiendo hacia el lado izquierdo, resonando entre un par por millón, 1.3 pares por millón, 2 pares por millón, 2.6, hasta llegar a 3.9 o diferentes pares por millón según el metabolito que resuene. También hablamos del desplazamiento químico. El desplazamiento químico se habla de las diferentes partes o metabolitos que se encuentren dentro de la tabla o dentro de la curva. Podemos encontrar lípidos, colina, creatina, N-acetilespartato, mioinositol y otros metabolitos.
según lo que queramos estudiar y según el tiempo de eco que estudiemos. ¿Cuáles son los metabolitos más comunes en la espectroscopía? N-acetil-aspartato, creatina, colina, lípidos o lactatos. A través de la presente conferencia vamos a ver sus diferencias y vamos a ver su funcionalidad dentro de la espectroscopía y cuál es su importancia. Por ejemplo, comenzando con el metabolito más importante en la parte neurológica, que es el N-acetil-aspartato. ¿De qué habla el N-acetil? Habla de la viabilidad o integridad neuronal. En lesiones intracraneales disminuye ese daño neuronal. Pacientes normales solo está presente en el sistema nervioso central y resuena entre 2.02 pares a 2.5 pares por millón. Cuando el paciente está normal, la viabilidad de ese paciente hace que la curva de N-acetil-aspartato sea un pico elevado. Cuando el paciente está patológico, va a haber una disminución de este pico y va a haber probablemente un aumento de la colina, o dependiendo de la patología que nosotros encontremos en el área intercraneal. El metabolito creatina, su concentración relativamente es constante. Es un metabolito comparativo y resuena a 3.0 pares por billón. Regularmente se hace una comparación entre la colina creatina, creatina en acetil-aspartato, creatina lactatos o lípidos, creatina minoxidil o creatina 2, que es la creatina fosfatada. Hablemos de la colina, un también principal protagonista en la que es espectroscopía tanto neurológica como del más resto de órganos. La colina habla de la formación de la membrana celular, aumenta en tumores, células nuevas, patología desmineralizante, liberación de fosfolípidos y resuena en 3 puntos par por millón. Vean que ella va a aumentar cuando hay presencia de áreas tumorales o de células nuevas en patología desmineralizante y liberación de fosfolípidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una presencia de tumores, ella hace un aumento de este pico de colina y ahí, en viceversa, una disminución del pico de N-acetil-aspartato. Esto quiere decir que hay células nuevas o presencia de áreas de tumores. Los tumores también pueden estar asociados con presencia de lactatos y lípidos, que es el metabolito que vamos a estudiar a continuación, que habrá muchas veces de necrosis o de muerte celular. Estas necrosis pueden ser benignas o malignas, dependiendo de la característica del tumor, y resuena a 1.3 pares por millón. Los picos de lípidos o lactatos pueden estar hacia arriba o invertidos hacia el área de abajo. Lípidos y lactatos pueden ser característicos de muchas patologías, como la toxoplasmosis o tumores con necrosis o parte de muerte celular y también en excesos. Entonces, veamos que en las curvas a través de los metabolitos nos da un comportamiento muy importante porque prácticamente nos hablan de lo que está pasando dentro del área craneal. Por ejemplo, en las enfermedades neuroinfecciosas. Parámetros que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer un estudio de espectroscopía son los tiempos de eco, el uso de medios de contraste y la planificación del estudio. Estos tres parámetros son muy importantes a la hora de hacer una espectroscopía. El tiempo de eco vamos a escoger entre tiempo de eco corto y tiempos de eco largos. El uso del medio de contraste va a depender si el médico lo amerita. En estos casos, en la presencia de tumores, el medio de contraste es muy importante porque nos limita la tumoración o nos da una característica de la captación periférica y central de la tumoración. Y la planificación del estudio requiere muchas veces ver que no coloquemos el voxel en el hueso o no coloquemos el voxel en el área de sangrado, porque son los principales enemigos de las curvas sucias a través de la espectroscopía. Por ejemplo, hablemos de los tiempos de eco. Cuando nosotros hacemos un tiempo de eco largo, por ejemplo, 144 milisegundos o 135 milisegundos, vamos a estudiar metabolitos grandes. ¿Cuáles son estos metabolitos grandes? N-acetil-aspartato, la colina y el lactato.
Por ejemplo, en el caso de los tumores, nosotros siempre podemos estudiar con tiempos de ecos largos, pero en caso de los tiempos de ecos cortos, regularmente son tiempos estudiados para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson o la epilepsia. ¿Por qué? Porque estudian metabolitos pequeños como el mioinositol, el glutamato, y la distorsión de la línea basal es bastante aumentada. A cambio, en los tiempos de ecos largos, esta distorsión de la línea basal es bastante disminuida. Podemos ver la espectroscopía de tiempo largo, ideal para colina y lactato, insensibles a los lípidos y macromoléculas. La espectroscopía de tiempo de ecos cortos amplía la variedad de metabolitos, incluyendo lípidos y macromoléculas, glutamato, glutamina y mioinositol. Esto habla de que nosotros podemos encontrar una variedad de metabolitos que no resuenan con tiempos de ecos largos. Por eso, para investigación, enfermedades desminimizantes o este tipo de patología donde requieren estudios de más metabolitos, lo recomendado es hacerlos con tiempo de ecos cortos. ¿Por qué el contraste? El contraste va a mejorar la visualización de algunas lesiones, el tipo de realce, y no produce variaciones significativas en las curvas finales. Hay colegas que suelen hacer estos estudios sin medio de contraste. A mí me gusta utilizar el medio de contraste, el quelato de gadolinio, ya que esto nos va a ayudar a ver el realce de la lesión y ver el tipo de captación. Por ejemplo, esta es una captación heterogénea, nos limita la lesión. Vean que hay áreas de distintos tipos de captación de contraste en la periferia. Hay un edema que no es captado por el medio de contraste. Y vean la parte sin contraste. Vean cómo en el área sin contraste no podemos definir el área de periférica de la lesión. Con el medio de contraste sí. Recuerden que muchísimas veces nosotros hablamos de caracterización del tipo de captación o el tipo de realce, si es en forma de anillo, si es homogéneo, si es heterogéneo, y esto ya nos puede dar una idea de los distintos tipos de lesiones que podemos encontrar en el área intercraneal. Es importante a este tipo de pacientes hacerle siempre la creatinina o depuración de creatinina para ver el tipo de trabajo renal, ya que si el quelato de gadolinio pasa mucho tiempo en el área renal, se vuelve nefrotóxico y probablemente las moléculas grandes del gadolinio pueden crear un daño renal permanente o por un tiempo determinado. Entonces es importante que nosotros cuando vayamos a colocar al paciente en el resonador, este paciente ya lleve estudios de laboratorio como la creatinina y la urea, una depuración de creatinina, para poder estar seguro de la captación del contraste. También podemos trabajar con lo que es el riesgo-beneficio. Si este paciente se ve que necesita contraste sí o sí, podemos colocarle una dosis menor a la de la dosis recomendada, solo para tener este tipo de beneficio en el tipo de captación. Protocolo de la espectroscopía cerebral en tumores. Nosotros deberíamos comenzar como comenzamos con todo estudio en resonancia, con un estudio morfológico, la aplicación del medio de contraste y la localización del boxe. ¿Qué es un estudio morfológico para nosotros? Hablamos de secuencias como spin echo, T1 sagital, secuencia turbo spin echo, T2 coronal, secuencia spin echo, T1 axial, difusión más el mapa DC, un T2 flare o dark fluid como también se conoce, un T2 axial, turbo spin echo y las secuencias eco de gradiente. Es muy importante que en la actualidad las distintas casas o escuelas de neuroradiología hablan que no hay estudio cerebral morfológico en la actualidad que no esté presente una difusión y un mapa de C. Y tampoco se suele dejar por fuera un eco de gradiente o una hemosiderina para estudiar la homogenización del campo y la degradación de la sangre o de la hemosiderina. La secuencia SWI, susceptibilidad magnética, o secuencias hemo, son muy importantes también para ver el sangrado o la fase de sangrado en el paciente. Y la difusión y el mapa DC habla sobre la restricción de los líquidos, por ejemplo, el movimiento browniano, como también es conocido, y para poder decir que restringe, tiene que ser la lesión hiperintensa en la difusión en el valor B min e hipointensa en el valor de coeficiente aparente.
Esto es un magnetón Esensa de 1.5 Tesla de la marca comercial Siemens. Esta es una antena multicanal. Esta no es la antena vascular es la que va incorporado el área cervical con el área cerebral. Esta es una antena para el área cerebral. Esto es un magnetón Avanto de 1.5 Tesla de la casa comercial Siemens. Vemos lo que regularmente es un estudio morfológico cerebral. Habrá sobre un T1 sagital, un T2 coronal, un T2 axial. Habla también sobre un T1 axial, un T2 flare o dark fluid, el valor B1000 de la difusión, que regularmente se trabaja con valores B0, B1000 y un valor de coeficiente aparente o un mapa ADC y una secuencia hemosiderina. También podemos agregarle a este estudio morfológico lo que es una secuencia MP-Ray isotrópica con contraste o hacer 3 planos sagital, coronal y axial en T1 FACSAT para hacer la planificación del voxel a través de la secuencia con contraste. Es importante aclarar que todo estudio o toda planificación de un estudio morfológico va determinado por el médico radiólogo de la institución o la planificación o el protocolo de la institución. Nosotros hacemos este protocolo morfológico de la institución. Hay instituciones que agregarán secuencias, hay instituciones que quitarán otras secuencias para agregar otras de sus gustos o de su agrado, según la escuela donde se formó el médico radiólogo. También tenemos que agregar que los pacientes con tumores muchas veces son pacientes inquietos que tienen movimientos involuntarios y podemos utilizar las secuencias Propellant o secuencias Blay, como son en simio, que son secuencias de llenado del espacio K de manera radial, a diferencia de secuencias con llenado cartesiano, donde eliminamos o suprimimos el movimiento del paciente y podemos tener imagen con alto valor diagnóstico sin necesidad de sedar al paciente, solo con diferente llenado del espacio K. ¿Cómo podemos planificar el estudio? A través de los planos. Esta es la planificación del área sagital. Vean cómo vamos a ver representado el plano que vamos a planificar con un cuadrado. Esto, cuando nosotros estamos planificando el plano sagital, nos van a aparecer los rectángulos tanto en coronal como en axial. Siempre tenemos que estar pendientes que pasemos por la línea media interventricular, tanto en el plano coronal como en el plano axial, tomando como referencia los parietales, siempre que no cortemos los cerebros, tanto el parietal derecho como el parietal izquierdo, y viceversa en el plano coronal, y que nuestro foco de lectura abarque todo lo que es el área cerebral sin necesidad de cortar ninguna estructura. Vamos a ver el tiempo de adquisición, vamos a ver el tamaño del voxel, vamos a ver la señal del ruido, vamos a ver qué secuencia es una secuencia Spin-Echo, las ponderaciones son T1, T2 o PD, o dependiendo de la secuencia que ya vayamos a utilizar. En el plano axial tenemos que estar muy pendientes que nuestra caja de cortes se planifique en la parte anterior del cuerpo calloso, siguiendo el cuerpo calloso en todo su plano, para que los cortes vayan perpendicular al mismo. En el plano coronal, que esté completamente paralelo a los oídos, y en el plano axial, que nuestro fondo de lectura esté completamente abarcando toda la estructura cerebral sin necesidad de cortarlo. En este caso, un FOD de 230, un tiempo de adquisición de 222, una señal ruido de 1. La señal ruido es importante que no baje de 0.75 y es aceptable de 0.75 en adelante. Lo ideal es 1. En el plano coronal es importante que no cortemos el lóbulo frontal ni el lóbulo occipital para que esté todo el cerebro completo. Cuando vayamos a hacer el axial, que esté paralelo al área de los oídos y el foco de lectura abarque toda la estructura cerebral. Por ejemplo, pasemos a algunos casos clínicos. En este caso es un paciente que tiene lesión en el área del lóbulo parietal derecho y parte del lóbulo temporal. Son unas lesiones supratentoriales. Este es el tentorio, se habla tentorio porque parece una tienda, la separación entre los temporales, el occipital y el cerebelo. Vean estas lesiones en el plano sagital. Esta es una captación de medios de contraste periférica heterogénea porque no es homogénea
el tipo de captación. Cuando pasamos a otro corte, vemos ya un poco más de lesión, la que está en el área del occipital. Vemos cómo la lesión es completamente heterogénea. Vemos que dejamos atrás un poco la lesión que estaba un poco más anterior. Cuando vamos al área de planificación de un multivoxel, vemos que tenemos rejilla de supresión. Esto quiere decir, para limpiar un poco nuestra área de interés, vamos a colocar rejilla de supresión anterior, inferiores, superiores y posteriores, para también suprimir un poco el área del hueso, también suprimir el líquido del área intraventricular y que solo quede el área de la lesión de interés. En el plano coronal va a pasar lo mismo. Vamos a colocar rejillas de supresión, tanto laterales, superiores e inferiores, y nuestra rejilla de la espectroscopía de estudio en el medio de la lesión. También en el plano axial vamos a hacer lo mismo, rejilla de supresión anteriores, posteriores y laterales. Cuando ya tenemos las curvas de espectroscopía, ya después de haberla analizado en nuestra plataforma de espectro, vemos que esta lesión queda estudiado por un plano multivoxel de 135 SI multivoxel. Vemos que la lesión tiene estudiamos la periferia, tiene un aumento de la colina, tiene una disminución del acetilespartato, tiene un pico de lípidos y lactatos invertido, el lactato está invertido. Esto quiere decir que tenemos presencia de muerte o necrosis celular, sea benigna o maligna. En este caso hay un aumento de la colina. Esto quiere decir que posiblemente sea una lesión maligna. Vemos que el pico de la colina es de 9.25, el pico de acetil es de 4.38, el pico de creatina es de 2.37. Vemos que esto es un tiempo de eco largo, ya que tenemos los metabolitos más grandes, no tenemos otros metabolitos como el minoxidil o el glutamato, tenemos 3 metabolitos y 4 con el lactato y el lípido. Por ejemplo, en esta lesión o en este estudio, en el estudio de un paciente que se hace por enfermedad neurodegenerativa, se coloca el voxel posterior a lo que es el cuerpo calloso, en el área media también el cíngulo posterior, vemos el aumento del acetilespartato, vemos la presencia de una colina disminuida, vemos que no hay presencia de lactatos ni de lípidos. Esto quiere decir que es una curva normal en este paciente en estudio. En esta lesión intraventricular del ventrículo izquierdo, vemos que hay un aumento de la colina, una disminución de acetilespartato, del pico de acetilespartato. Esto quiere decir que hay células nuevas tumorales dentro de la lesión en el área del ventrículo izquierdo. Este estudio es bastante importante y se utiliza mucho para el área de epilepsia o en la esclerosis temporal mesial, en un boxer, nada más un single boxer rectangular donde se estudia el cuerpo y la cola y cuerpo, cabeza y cola de lo que es el hipocampo derecho e izquierdo. Vemos una secuencia de inversión de recuperación llamada TIR para resaltar lo que es la sustancia gris y blanca en planificación coronal para estudiar los hipocampos. También vemos un T2 flare, también lo podemos hacer con un STIR. Vemos el acetilespartato, vemos la creatina y la colina. En este caso es un hipocampo normal. Entonces hay tipos de tumores cerebrales, los primarios que son originados en el cerebelo, en el cerebro, perdón. En niños el 60 o el 70% son infratentoriales, o sea, por debajo del tentorio. En el adulto son supratentoriales la gran mayoría. Los secundarios que son originados en otra parte del cuerpo y que son hacen metástasis en el área cerebral. Esto podemos clasificarlo. Los tumores cerebrales van a depender de la edad del paciente. En la infancia y la adolescencia predominan los tumores como los astrocitomas infratentoriales y tumores de la línea media como los medulloblastoma o los pinealomas. Y en el adulto, los astrocitomas anaplásicos, los glioblastomas, que son tumores intracraneales primarios, más diagnosticados después de los meningiomas. Recuerden que los meningiomas son tumores de células meningias. Casi todos los meningiomas o todos los meningiomas son benignos. Los glioblastomas y los astrocitomas son tumores malignos en todas sus características, sea glioblastoma de alto grado o de bajo grado.
igual que los astracitomas anaplásicos. Estos tumores de astracitomas infratentoriales o tumores de línea media como los medoblastomas y los penelomas son característicos de tumores malignos en su gran mayoría. Vamos a ver un poco de la plataforma Siemens E11 de cómo se estudia la espectroscopía. Nosotros primero señalamos al paciente, vamos a la secuencia de espectro, vamos a planificación, tomamos la espectros también, cerramos el nombre del paciente, vamos a ver que depende de dónde ubiquemos el voxel, vamos a tener una curva, grabamos el juego de datos. Este paciente, esta lesión fue tomada para el área académica o el área de formación, por eso la tenemos como método de estudio. Vemos que el edema del paciente está completamente normal, o sea, no es una lesión infiltrativa, es una lesión que respeta la infiltración. Vemos otro área de la lesión, como hay un aumento de la colina y disminución del acetilespartato. Vemos otra área de fuera de la lesión y vemos que está completamente normal. Regularmente hacemos esto para hacer estudios comparativos, para ver si hay infiltración. Podemos hacer también una comparación de metabolitos. En este caso vamos a estudiar metabolitos como la creatina en acetil, por ejemplo, colina en acetilespartato. Le damos a aceptar y dependiendo de la tabla de colores, vamos a tener colores como rojo, azul, teniendo como referencia que hay un alto grado de creatina y colina, colina en acetil en la parte periférica. Después podemos estudiar la creatina en acetil. Vemos la relación de metabolitos creatina en acetilespartato. Guardamos la referencia. Ahora vamos a estudiar en acetil colina, le damos a aceptar, le hacemos, vean que tenemos mayor capacidad de en acetilespartato bordeando la lesión. Ahora vamos a estudiar en acetilcreatina, vean como toda la periferia de la lesión es captada. Ahora vamos a estudiar lo que son las tablas de resultados. En acetil tenemos la tabla de resultados, le damos a guardar. Vamos muy pendiente de la relación, que esto va a cambiar, depende del metabolito. Le damos a estudiar creatina. Lo guardamos, veamos cómo cambió la relación entre ellos. Es muy importante manejar las diferentes plataformas de las diferentes casas comerciales, tanto Siemens como GE, como Hitachi, como Toshiba, para poder hacer los postprocesos, que es una área importante de lo que es el área de la espectroscopía. De verdad que le doy muchas gracias a todo el comité organizador, en especial al colega Juan Uchen, que fue el creador de este Congreso Internacional de Radioimagenología Venezolano, al colega Jesús Belgrave, al colega Jesús Calderón, a la colega Laura Flores, al colega Luz Felipe, al colega Carlos García, por haber hecho posible este evento que ha generado tanto trabajo como sacrificio, pero muchas alegrías. Muchísimas gracias. Le dejo mis redes sociales, DAFO, Piso Imagen en Instagram, mi correo electrónico davidfom_r@hotmail.com, a la empresa Reto Meditest, donde trabajo como aplicacionista en el país mexicano, y a mi empresa DAFO Imagen, que nos encargamos de toda la formación en la área de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. David, muchísimas gracias, excelente ponencia, maravillosa, la espectroscopía cerebral, todo un mundo apasionante, la llaman la biopsia virtual, así fue conocida, nos da información química, metabólica de los tumores y prácticamente podemos ponerle nombre y apellido para que el paciente salga de ahí a tratamiento.